Ya, pero tengo que reiniciar porque Ya, bueno, ya. ya había pasado el tiempo. Por puntos, verás. A los puntos. No, ¿quién consigue más puntos? Eso. Ah, bien. 11.800. Ya, pues con todo, no con todo, porque ya terminé. ¿Cómo? A ver, ya me perdí. Ya, 11.800. Es que me perdí Sí, tiempo no. por estar viendo cómo jugaba. Pero ya Ahí, cumplió. ¿cuántos ya? A Oh, ver. ya pasó, ya pasó. Gracias, querido. Bien, ese puntaje, 11.800. Ya que echamos igual la estrategia de Denis. A ver, ahora quién va. Ya fueron a retarle a la Sara. Sara, ponte a atender a clases en lugar de jugar Mario Bros. Sí, Ya, justo Sara, eso me dice mi ñaño. dale, te toca, Sara. Ya ver. ¿O tú ya jugaste? No. No, ya, dale, dale. Chut. Reinicia igual si quieres otra vez para que tengas el tiempo completo. Oye, pero no sé cómo. Así. Ups. A ver. Pero Ahí. reiníciale para que tengas el tiempo completo desde los 400. ¿Cómo? A ver, espera. Espérate, no escucho nada. Dios mío. Estoy muy alto. Que lo reinicies para que tengas el tiempo completo. ¿Y ahí cómo le reinicio? Actualiza la página. Control R o con la flechita de refresh. Ya, ahí sí, lista. Ya. Vamos por esos puntos. Oh, no. Dale. Ya. Oh, para 200. Lo siento. 200. Ya nada. Nada. Otra chance. Usted ha Lo ganado. siento. Usted ha ganado. Tome asiento. Ya. ¿Quién es nuestro tercer participante? Bien, al Yo, menos profe. esta vez. ¿Quién? Yo. A ver, dale antes. Actualiza para que tengas el tiempo desde cero. ¿Y se ve? Sí. Bien. Ese man. Eso. Buena, Anthony. 3.250. Súper. Bien, cholos. A ver, vamos a revisar como algunas cositas. ¿Cierto? Vamos a revisar algunas cosas eh, que me pareció que no quedaron tan claras en relación al ejercicio que hicimos. Hay como un par de puntos claves. ¿Cuáles son los procedimientos en este juego? ¿Quién quiere? ¿Cuál es el procedimiento aquí? Sobre los elementos formales, ¿no es cierto? Estamos hablando específicamente.
Vamos. Procedimientos era como que las flechitas, por ejemplo, para caminar, para saltar. Ujú, am, ujú. Y en este caso, claro, ¿qué es lo que haces? Con las flechas te mueves, ¿cierto? ¿Y con qué tienes que presionar para saltar? la flechita de arriba o el espacio. Ajá, creo que, ajá, con el espacio, o no sé si con la flecha de arriba, tal vez sí. ¿Y cuál es la otra acción que puedes realizar también en Mario? Correr. Correr, Van a ser correr, los poderes. ¿no es cierto? Correr o disparar, que lo haces con la misma flecha. Entonces, eso es, creo que fue como uno de los vacíos como más importantes, como entender desde esa lógica. ¿Cuál es el objetivo del juego? Llegar a la bandera. Ajá, por Evitar un que se lado, te acabe el tiempo. dime. Evitar que también se acabe el tiempo. Ujú, ese es uno de los conflictos, creo. Pero el objetivo del nivel es llegar a la bandera, el objetivo macro es rescatar a la princesa mientras vas progresando, ¿cierto? Que en este caso es un movimiento totalmente lateral. Eso es como la lógica de los plataformas. Ya vamos a ver como ahorita justo estos diferentes tipos de categorías que existen en los juegos que pueden estar asociados o a los procedimientos o a los objetivos o a los gráficos. Hay como algunos formatos para categorizar los videojuegos. Eh, ¿Cuáles son los recursos que tiene Mario? ¿Cuáles son los Los recursos? hongos, las Los- monedas, los poderes. Ujú. La Ayer, flor. ayer José David mencionó algunos. Lo primero creo que son las vidas, ¿no es cierto? Tienes como vidas limitadas. Empiezas con 3 vidas, creo. Y después internamente tú también tienes, digamos que tienes una especie de salud, ¿cierto? Porque si te golpeas contra este toad, este champiñón pequeño, te mata. A menos de que hayas crecido y tengas como esta primera barrera protectora. Pero después también son las bolas de fuego, son las monedas, todos estos elementos terminan siendo los recursos, ¿no? El tiempo inclusive es un recurso también. Y después en el conflicto hablamos de todos estos obstáculos que empiezan a presentarse, ¿no? Como los enemigos, como la limitante del tiempo, como inclusive los obstáculos dentro del nivel, que cada vez se empiezan a convertir como en más difíciles de superar, además, ¿no es cierto? Mientras más va desarrollando habilidades. Entonces, con eso un poquito para reforzar, sobre todo en relación al tema de procedimientos, ¿no es cierto? No se olviden que en este caso los procedimientos, sobre todo desde el análisis de los elementos formales, va a estar vinculado a cuáles son los cuáles van a ser los controles que yo utilice para poder manipular al personaje o al escenario, a lo que sea que yo esté controlando. Porque de alguna manera nuestro trabajo como diseñadores es hacer que sea evidente cuáles son los tipos de controles para poder modificar o controlar. Ahora, vamos a ver, ¿cuántos tipos de juegos conocen? ¿Cuántos tipos de juegos conocen? O sea, como categoría. Un Como montón. géneros. Puede ser como géneros. Como de acción, así, terror. O Ajá, eso puede ser una manera de categorizarlas, ¿no? Que tal vez va como muy a la par, inclusive, si quieres en ese caso con el género cinematográfico, de terror, de RPG. los shooters. RPG, Andrés. Ya, los shooters. Andrés. Sí, profe. Los RPG.
¿Qué es un RPG? Son juegos de rol, donde, bueno, creas tu personaje y lo controlas y cosas así. Esos son los RPGs. Súper, súper. Entonces vamos a ver como justo este tipo de categorías que en un principio están dadas por la mecánica. Y vamos a ver que, claro, las mecánicas de los juegos de rol frente a las mecánicas de los juegos de acción, frente a las mecánicas de plataformas o de shooters, son como todas completamente distintas, ¿no? Pero nos interesa muchísimo entender esta idea de la mecánica central, porque la mecánica central va a ser la actividad que el jugador repite varias veces y la que finalmente va a describir la experiencia del juego, ¿cierto? Entonces pensemos en Bricks, ¿no? Que tiene esta paleta que tienes que estar golpeando la pelota para que rebote y golpee a todos los ladrillos. La acción que tú haces constantemente es la misma. Mover a esta paleta para que la pelota pueda rebotar y pueda seguir golpeando a los ladrillos. Y puede ir volviéndose más complejo, más difícil, pero tú siempre repites lo mismo. ¿Cuál es la mecánica central en Mario Bros? Controlar al personaje y saltar para continuar progresando dentro de este nivel que por lo general es horizontal. ¿Cuál es la mecánica en los RPGs? Ahí tal vez como va a depender muchísimo también de cuál es la plataforma en la que se utilice, ¿no es cierto? Pero en este caso es como controlar al jugador e interactuar con otro tipo de personajes reales y personajes computacionales para conseguir mejorar las habilidades de tu personaje. Es como el objetivo principal en los juegos de rol. Entonces, por lo general son estas acciones simples, ¿cierto? En una carrera, correr. En una trivia, responder preguntas. En Donkey Kong, usar el joystick, los botones, para maniobrar el personaje de la pantalla. Entonces, de esta idea básica termina siendo la mecánica central y la recomendación, sobre todo al inicio, ¿no es cierto? Sobre todo al inicio es pensar en una mecánica y que esa mecánica sea como el elemento más importante y la única manera de controlar tu primer juego. Después, cuando empiezas a tener como más experiencia, puedes hacer variaciones sobre la mecánica, yo qué sé, que cuando presiones a la izquierda, en lugar de que la paleta se mueva a la izquierda, se te mueva a la derecha, o que tengas todo el escenario reflejado, o yo qué sé, vas como aumentando cosas, ¿no es cierto? Pero inicialmente no estar cambiando ni saltando continuamente de mecánicas, porque eso se vuelve también como más difícil, o sea, para los diseñadores del momento de generar como esta experiencia ideal, y también para los jugadores, porque tienen que aprender distintas mecánicas a cada rato. Hay actividades que son como más compuestas, ¿no es cierto? Que no son como estas cosas solamente simples. Quake, por ejemplo, que es un shooter. Es un conjunto de acciones en donde va a estar, por un lado, la idea de moverse. También tienes que aprender a disparar, manejar recursos y poder lidiar con la escasez. Vamos a ver cómo poco a poco vamos a empezar metiéndonos también en cuáles son los retos que pueden estar vinculados al diseño de experiencias de juegos o gamificadas, ¿cierto? En este caso tienes que manejar recursos como tu vida, tu armamento, tu armadura, o juegos como StarCraft, que son en este caso juegos de estrategia que ocurren en tiempo real. Acá como la mecánica principal está vinculada a la administración de recursos. Como dentro de esta estrategia de guerra puedes, manipulando con el mouse, ¿cierto? En este tipo de juegos tú lo que tienes es como unos menús y una serie de elementos en la que tú tienes que identificar como habilidades de administración para poder ser más eficiente dentro de estas guerras. Entonces, una destreza entre el movimiento del mouse y el teclado, una suerte de coordinación entre mano y cabeza, una serie de suerte de reflejos y esta lógica también estratégica administrativa.
Entonces hablamos de que la mecánica se repite muchas veces, que genera estos patrones de comportamiento y finalmente manifiesta la experiencia del juego. Ajá, ¿no es cierto? Este juego del que conversábamos, Breakout, que además yo les conté que está descrito dentro del libro de Pilgrim versus The Micro World, que es un libro súper interesante en el que se describe solamente como la experiencia de este man jugando Breakout por mucho tiempo y hace como un análisis como de cada uno de los fragmentos de la experiencia, ¿no? Entonces a veces hay ligeras variaciones, añadir tiempo, límite, aumentar la dificultad de los niveles, invertir el control del mouse, cambiar el comportamiento, pero hay que tener como muchísimo ese cuidado de que no sea como un proceso totalmente nuevo de aprendizaje de la mecánica, sino en el momento en el que logramos identificar una mecánica, concentrarnos, sobre todo al inicio, porque puede ser muy fácil que lo primero que hagamos es como empezar a pensar en muchas cosas distintas que podamos crear. En este caso es como un ejercicio de concentración, de identificar una mecánica y de trabajar para que esa mecánica que hemos creado sea lo más pulcra posible en términos de comunicación para que el usuario logre entender qué es lo que tiene que hacer y también en términos de generar una experiencia que vaya cumpliendo estas expectativas de dificultad y al mismo tiempo satisfaciendo tus habilidades. Entonces hay distintas maneras de clasificar a los juegos. Tal vez como la primera, que es súper útil además, tiene que ver con esta pirámide de Lindley, en donde identificamos que pueden haber como 3 puntales a donde se ajusten los videojuegos, ¿no es cierto? Hay unos que se orientan más hacia simular como súper bien un sistema, como típicos simuladores, ¿no? Gran Turismo, inclusive, juegos que lo más importante es que se vuelva como lo más realista posible. Hay otros que son más narrativos, que tal vez no interesa tanto la simulación, tampoco nos interesa tanto cuáles son las características lúdicas, pero es casi que una película en un formato interactivo. Dear Esther es como un buen ejemplo de eso, ¿no? Tiene como una narrativa súper completa. No es, digamos, como el juego más divertido, porque lo que haces es recorrer una isla mientras vas encontrando como fragmentos de la carta que te deja tu ex esposa. Es como una cosa así como súper romántica, cursi, nostálgica, con una narrativa súper potente, ¿no? O lúdicos. No necesitan simular nada, ¿cierto? Pueden ser como mundos muy abstractos. No necesitan tener una narrativa, pero todo se concentra como en esta idea de como una mecánica súper interesante que se vuelva divertida, ¿no? Como Pac-Man o Tetris. Los de arcade están como por lo general dentro de estos esquemas. Pero hay como otros rangos de variables, ¿no es cierto? Se pueden clasificar por el tipo de jugadores, juegos que sean como versus o juegos del personaje contra el sistema, por metas. Conversamos un poquito de las metas. ¿Cuáles son los juegos de rescate? ¿Cuáles son los juegos de carreras? ¿Cuáles son? O por diferentes otras maneras. Por mecánicas, lo hemos conversado un poco, pero por lo general hay como esta taxonomía de juego. Aunque es como una ciencia inexacta que sigue abierta al debate, hay como una clasificación, hay una preclasificación de los géneros que nos puede ayudar a entender cómo organizarlos. Entonces ya decía Jimmy, ¿no es cierto? Los juegos de acción. Los juegos de acción por lo general ocurren en tiempo real y tienen como este reto súper presente que es el de reacciones. ¿Qué tan bueno eres para reaccionar rápidamente para poder evitar cierto tipo de obstáculos? Usualmente pueden tener énfasis en combates y estos se derivan en distintos subgéneros, ¿no? Como los shooters o los plataformers o los juegos de pelea también. Breakout termina siendo como un juego de acción. Space Invaders, ¿no es cierto? R-Type, juegos de naves también entran dentro de esta lógica de juegos de acción.
O los shooters. A mí me gusta el ejemplo de Wolfenstein, que es como de los primeros. O sea, de hecho está como considerado como el primer shooter, ¿no? Más allá de que ahora hay como cosas muchísimo más complejas, cosas mucho más elaboradas, como yo qué sé, Destiny. Pero todos estos elementos que involucran un reflejo y que involucran acciones constantes están considerados dentro de estos escenarios. Inclusive los juegos de pelea, ¿cierto? Inclusive los juegos de pelea tienen características de acción, pueden estar dentro de este gran género. La otra gran categoría, podemos encontrar los juegos de aventura, que claro, de manera opuesta, ¿cierto? No tienen como una lógica de reflejos y de reacciones muy rápidas, sino más bien hay acertijos de por medio. El objetivo está muy vinculado a la exploración y a la interacción con gente, ¿no es cierto? Que en este caso por lo general son como estos NPC, como non-playable characters, jugadores con los que no se puede jugar, sino que son como sistemas computacionales programados para que den una respuesta, o también interactuando con el ambiente. Tienen como muchos formatos, en primera, segunda, tercera persona, o sea, por lo general no hay confrontación, ya vamos a ver después como otras mezclas. Y por lo general es como muy común que la gente que no es como gente de videojuegos esté más interesada en este tipo de juegos, ¿no? ¿Cómo sería un juego en primera persona? Como vemos. O sea, como si estuvieras en la visión Literal. del personaje. ¿Vieron planos con la Carlita Es- en medios audiovisuales? Sí. ¿Cómo se llama esa cámara? Esa es cámara subjetiva, ¿no? La cámara subjetiva, cuando, claro, ustedes vemos como que fuéramos nosotros. Por lo general, inclusive puedes ver hasta tal vez como manos, armas. ¿Cuál es un juego en tercera persona? ¿Cómo es un juego en tercera persona? Cuando puedes ver a tu Minecraft. personaje. Ajá. Minecraft. Cuando puedes ver a tu personaje. Como Mario, ¿no? Como Mario. Ajá. O en Minecraft no, en Minecraft eso es en primera God of persona. War. Sí, ajá, exactamente. Como en God of War. ¿Y cuál es un juego en segunda persona? A ver. ¿Podría ser con vista al hombro? No. ¿Cómo con vista al hombro? Como los primeros Gears. O sea, no, como Resident. Los 4. ¿El 4? Ajá, pero eso sería igual como Con la cámara por acá. eso sería igual como tercera persona, si es que la ves desde afuera, ¿no? Los juegos de segunda, o sea, ¿cuál es una voz en segunda persona? No pensemos como en gráfica, sino pensemos en texto. ¿Cómo es un juego, cómo es una voz narrativa en segunda persona? Justo. Tengo aquí un librito. La mayoría de los libros tratan de otras personas. Este libro habla de ti y de tu robot. Tú y tu robot podéis hacer cualquier cosa que decidas. Volar, llevarlo a la escuela e incluso nadar en un helado si lo deseas. También puedes ponerle un nombre a tu robot. Una voz narrativa en segunda persona te habla a ti.
¿cierto? Tú estás haciendo tal cosa. Tú eres el personaje. Tú ya no eres como el jugador, sino tú eres el personaje del juego. Y te lo habla una tercera persona. Esa es como la voz en segunda persona. No es muy común encontrarse estos ejemplos en videojuegos. Yo creo que un buen ejemplo puede ser Zork. ¿Alguien jugó Zork alguna vez? Zork es... Zork es uno de los primeros juegos de rol computarizados, que tiene como un sistema complejo que te permite explorar el imperio underground. Pero es un juego que se basa solamente en comandos de texto. Les voy a enseñar. Yo tengo por aquí Legends of Zork. Así es. Zork, el gran imperio underground. Zork 1, Zork 2, este es Zork. Un juego de simulación de fantasía computarizado. Es un juego de los 80. Estás en un campo abierto, al lado oeste de una casa blanca con una entablada puerta delantera. Hay un pequeño buzón aquí. Un felpudo de goma dice bienvenido a Zork. Y ya se acerca de la puerta. Entonces tú pones abrir el buzón. Abres el pequeño buzón descubriendo un boletín. Coger boletín. Uy. Cogido. Leer boletín. Esto es un juego en segunda persona. Esto es un juego en segunda persona porque te están hablando a ti. No es claro, no es muy común. No es muy común. Juegos de aventura, Myst, por ejemplo, ¿no? Esto hablábamos, Dir Esther. Entonces, estás recorriendo la isla, como de una manera muy nostálgica, vas como recogiendo estos fragmentos de esta historia de amor. Detroit. Que además, claro, tiene como esta lógica narrativa súper importante. Si ustedes se fijan como en estos 3 ejemplos que hemos visto, ¿no? La comunidad en Myst y la interacción con los otros jugadores. Dir Esther es la relación con el ambiente. Detroit, claro, es como muchísimo más complejo, pero tiene esta suerte, esta construcción de narrativa interactiva ramificada, en donde dependiendo de la decisión que tomes, vas consiguiendo distintos finales. Y ahí está comunión entre estos dos, juegos de acción y aventura. Combina elementos de los dos géneros. Tienes obstáculos a largo plazo, que están basados en esta idea de aventura, exploración, resolución de acertijos, colección de ítems, pero también tienes retos pequeños, como combates. Por ejemplo, Crash Bash. ¿qué? Crash Bash. No cacho. ¿No has jugado Crash Bash? Los Tomb Raider. Ah, Tomb Raider, sí. ¿Cuál es? Crash Bandicoot, del... No, solo Bash. El que Crash. es de aventura. Ajá, y va peleando con los monstruitos. Pero es del mismo Crash. Creo que tiene que, ajá, es una de las ramas de Crash Bash, pero Crash Bash es el primero, según yo. Sí, sí, sí. Ajá, pero este creo que es más un juego de acción que de acción-aventura, ¿no? Debe tener como estos componentes igual. Puede ser. Claro, Puede estos son como niveles mucho más específicos de acción, reflejos, saltar, correr, escapar. En este caso vemos, claro, Resident Evil, Tomb Raider, por ejemplo, tienen tienen narrativas implicadas, tienes que resolver, entender por dónde salir, cómo escapar de la tumba o hacer que se inunde, lo que sea, pero al mismo tiempo peleas contra tigres, contra zombies, contra Zelda, ¿no? Como también un buen ejemplo, sobre todo este último, bueno, no es el Breath of Wild, que ya no es el último. Estrategia, ¿cierto? Estrategia además como vienen dados de juegos de mesa que se basan en lógicas de estrategia. Entonces, en este caso los juegos de estrategia no están creados específicamente para los videojuegos, sino más bien parten de como tener esta inspiración en estos juegos que ya están pensados cuidadosamente,
Si es que tú planificas, puedes tener como a partir de la administración de recursos, estos acercamientos a la victoria, ¿no? Por lo general, vistas panorámicas. En los juegos de estrategia es como clave tener como esta visión, esta vista de Dios, ¿no es cierto?, de todo lo que pasa. Y hay estas dos versiones. Una por lo general que están como en tiempo real y otras basadas en turnos. Esto es Warhammer, ¿no? Este juego, Warhammer 40.000. Es la lógica de un juego de estrategia que después terminan siendo aplicados en, como primero, cosas probablemente con gráficas muy malas. Después de estos como falsos 3D que empiezan a pasar en los 90s, como Age of Empires. Y bueno, ya después como estas ideas que ya son además como multiplayer, que combinan, ¿no es cierto? Por un lado, cosas basadas en turnos, cosas en tiempo real, pero todo el tiempo identificando cómo manejar los distintos recursos. Esta es como una lógica en donde los recursos son como súper importantes. Y nos decía el Andrés también, los juegos de rol. Entonces, juegos de rol, todos los RPGs, también están basados en juegos tradicionales, no parte, digamos, desde las nociones de los videojuegos, sino juegos de mesa, como Dungeons and Dragons, ¿no es cierto? Que es como el clásico de los juegos de rol. ¿Alguien jugó alguna vez Dungeons and Dragons? Es un esquema similar. Tú pasas como muchísimo tiempo elaborando como súper bien tu personaje antes de jugar. Puedes pasar como horas, así días completo, intentando como construir tu personaje antes de empezar a jugar. Y después cuando empiezas el juego, es como esta idea de convertirte en el personaje y empezar a pensar como, y tomar decisiones en función de qué es lo que podría hacer, pensar, o cómo reaccionarías si es que eres un elfo ranger, ¿no es cierto? Si es que eres un enano o un clérigo o lo que sea. Está centrado en incrementar las habilidades del personaje, gradualmente. Las habilidades, o sea, los niveles del personaje aumentan tus habilidades, ¿no? La experiencia, las destrezas, inclusive como el trabajo dentro de equipos. Son como de las primeras iguales experiencias que se empiezan a realizar. Claro, todos estos juegos de rol además tienen como una mitología súper grande por detrás, ¿no? Angband, igual que Dungeons and Dragons, están como de alguna manera inspirados en los libros de Tolkien, ¿no? En toda esta mitología nórdica. Y bueno, WoW, Witcher tienen como estas lógicas. Undertale también. Vamos a ver por otro lado estos juegos de simulación. Hablamos del grado de precisión en la representación y también en el control muchas veces. Pueden estar orientados a la construcción como de cosas como súper grandes, como la escala de ciudades, o simulaciones en lógicas sociales, como la vida real. A veces pueden ser como muy, muy, muy complicados, ¿no es cierto? Como el simulador de vuelo, SimCity, o estas cosas que ya son como mucho más modernas y contemporáneas, ¿no? Simulador de cocina. Creo las gráficas, lo caso. Hay simuladores de todo, además. Manejo de tractores. ¿Qué otros tipos de juegos existen que no formen parte de estas categorías? Los Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale pueden entrar como subgénero de acción, la verdad. Battle Royale puede entrar como un subgénero dentro de los juegos de acción. Pero sí, o sea, ahorita ya es como muy específico también. ¿Qué sería el Candy Crush? Candy Crush, ¿qué sería? No sé. Claro, estos pueden entrar dentro de la lógica, no están acá, dentro de la lógica de los juegos casuales. Casual games, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver.
Los MOBA. ¿Qué son? Son los juegos que son como Dota o LOL. Ujú, ¿dónde podrían entrar, Andrés? En estrategia creo que entraría. Tal También vez, en acción. tal vez. Guitar Hero. Guitar Hero. Guitar Hero. ¿En qué entraría? No cacho. ¿Acción? No. Vamos a ver. Hay otros tipos. No todos tienen que estar como categorizados totalmente, ¿cierto? Algunos sí, ¿cierto? Yo que sé, hablamos como justo de estos Battle Royale o Battle Arena, como los MOBA, que pueden de alguna manera decir como estos capaz que entran dentro de acción o pueden tener como estas características de estrategia también. Otros que no entran en nada, ¿cierto? Como estos juegos basados en ritmo, como Karaoke, Guitar Hero, Rock Band o Dance Revolution, que ya empiezan a hacer como estas categorizaciones medio bootleg también. Juegos tradicionales como ajedrez, mahjong, ¿serán como juegos de estrategia o no tanto? ¿Qué pasa con estos juegos como más abstractos, ¿no? Más lógicos, como rompecabezas? O los juegos deportivos, como dónde entra FIFA, dónde entra... Pero hay como un montón, ¿cierto? Políticos, estos serious games, que son juegos que están creados con otros fines, como de aprendizaje o de rehabilitación. Juegos cristianos, juegos de adultos, juegos publicitarios, hay como miles de categorías. Vamos a hacer un ejercicio, súper rápido. Párame la mano. Vamos a hacer juego de párame la mano. Uy, ¿por qué no puedo? Necesitamos varias letras. ¿Cuántas jugamos? ¿Con 3 letras? Con una letra puede ser muy difícil, tal vez. Con 3 letras jugamos. Letras. Díganme 3 letras. M. M. D. J. D, J. A ver, ¿quién completa? Puede ser con cualquiera de las letras. O sea, una de acción que empiece con M, con D o con J, no importa. Uno de aventura que sea M, D o J. A ver, ¿quién consigue? Acción, mandar. Con M. ¿Cómo dijiste? Mandar. Mandar. ¿Cuál es ese juego? Ah, juego. Uy, mija. Pensé que solo una acción. No, pues. Juego de acción. Mortal Kombat. Ok. Mortal Kombat. Esa tontera me ganó. Aventura. Mario. Monster Hunter. ¿Mario estaría en aventura o estaría en acción? Aventura. Minecraft. Aventura. Monster Hunter. Capaz que Minecraft sí está acá. Monster Hunter, ¿estaría en aventura o en acción-aventura? O en acción. Acción, aventura. Acción está ahí. aventura. Acción aventura. Ajá. Estamos haciendo solo con la M. Qué pros. Estrategia. Dota. Te iba a decir con M, pero no, ya. Juego de rol.
No sé. Mm, Podría ser Mario Bros. De rol. Sí. No, No. o sea, un juego de rol implica que tú tengas la habilidad de primero crear a tu personaje y después construirlo a través de la experiencia del mismo juego, ¿no? Entonces son personajes súper dinámicos en esa lógica que se van transformando. Mario podría entrar como un juego de acción la mayoría de veces y yo creería que dependiendo del Mario, en algunos casos puede ser como una acción-aventura, como Mario Odyssey o Mario Galaxy. Pero de rol nunca he visto un Mario. Bueno, aquí ya sacaron 0 puntos. Simulación. El Deer Simulator. ¿Qué? Deer Simulator. Como de... Es cuando simula ser una cabra. Como así se escribe, Deer Simulator, como del venado. Sí, ajá. Literal es un venado, puedes elegir un venado o una cabra y ¿Existe? ¿O me estás vas engañando? chocando a la gente por la ciudad y puedes hacer lo que quieras. Ah, sí hay. Es verdad. Es verdad, sí hay. Juegazo. Súper. Otra para reforzar. No, dice el azar. Ey. A ver, letras, 3 letras. Ese. S. ¿Qué? Ah, T. Ah, ahí fue, ahí fue. A ver, acción. El Gears. no, pues, Espera. Ay, no, ¿qué quería hacer yo? Gears, ¿me dijiste? GTA. Sí, de los Gears of War. GTA. acción y aventura. ¿Dónde estaría GTA? En acción. En acción y aventura. En aventura. qué aventura. Ajá, acción-aventura, ¿no es cierto? Piensa que tienes que, sí, realizar como muchas acciones pequeñas, pero también tienes como estos retos, los acertijos a largo plazo. De aventura puede ser Genshin Impact. ¿De qué va? No lo conozco. Es un mundo abierto, literalmente una copia de Legend of Zelda, ¿cómo es este? Breath of the World, algo así. Breath of Wild. Es- Pero también tienes es- acción, entonces. sí, sí. ¿Cómo se llama? Genshin Impact con G, o sea, En... Genshin, Así. no sé. De aventura puede ser Sí. Sonic. 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 Sonic es un plataformer que tiene mucha acción. No tiene como retos como el acertijo, sino más bien acá. Sonic. ¿Es con 2 Ns o con una N? Mm, ya le veo. Sonic, digamos, claro, está creado como para competir. O sea, Sega lo crea para competir con Mario Bros. Entonces, si Mario Bros está acá, Sonic está ahí. Profe, pero ya ahí ¿cómo es esto? En Minecraft cuando peleas con los
o sea, cuando tienes tu pelea con, ¿cómo es esto? Los que son enemigos de los villanos, con los mobs, ¿eso no le vuelve acción-aventura? Sí, creo que ahí depende mucho de cuál es la modalidad en la que juegues. Porque si estás como en el modo creativo, puede ser como netamente de aventura. Pero sí, va a depender como mucho de la modalidad. Acá ya. Albion puede ser, creo que, ¿Qué? una aventura. Albion. Albion. ¿Y de qué va? Así. Pues es medio raro porque te dicen que es un juego de rol, pero a la vez no necesariamente tienes que hacer las misiones, puedes hacer lo que quieras, puedes explorar y así. Ya. Bueno, te vamos a dar el beneficio de la duda, Andrés. En aventura podría ser Among Us. ¿En dónde quieres poner Among Us? Digo, en aventura también, ¿no podría ser? En aventura. Ajá. ¿Quién está de acuerdo con poner Among Us en aventura? Podría también ser estrategia. ¿Estrategia? De ley. Qué difícil. Creo que acción. Yo también creería que acción tal vez, pero no es tan taxi. Bueno. Acción y estrategia unidos. Ajá. De ley. Ajá. Bueno, pongámosle por acá. Ya después podemos buscar bien en dónde calza, pero estrategia, así como propiamente estrategia, no es tampoco, ¿no? Así como que manejes a este nivel, como tus recursos. Ah, ¿vieron justo? Age of Empires. Ya. Pero sí tiene, claro, tiene este componente de acción mientras estás realizando las actividades, pero después tienes como estas zonas de liberación. ¿Qué será? Muy raro, como, no sé. Juego de rol. Podría ser el de Star Wars, de la vieja república. Profe, yo no estoy segura, pero podría ser Sims. Juego de rol, sí. Y juego de estrategia podría ser SimCity. De simulación, los Sims también. También, Ajá, de simulación. también podría ser de simulación social, más bien. Y le sacamos de acá. Ya, y completamos. Second Life. Second Life también de simulación. Uy. Ya, súper. 50 puntos del semestre para todos. Ya, se acabó. Súper, súper, chelos. Gracias. A ver, antes de que nos perdamos. En grupos, ¿no es cierto? Estos son, acuérdense que los miércoles, proyecto de Zánjara Juno. Ustedes vienen haciendo ya una revisión de ciertos juegos en función de estos elementos formales. Vamos a empezar a definir cuál va a ser la mecánica. Acuérdense que en este caso nosotros estamos concentrados de alguna manera en la tecnología. No importa mucho finalmente, al menos todavía, ¿cierto? No vamos a pensar como muchísimo no vamos a pensar mucho en nuestro usuario en este ejercicio en particular todavía, sino que vamos a partir de identificar una mecánica. Vimos ya como algunas mecánicas, hemos visto como estas categorizaciones. Ustedes han explorado también desde los elementos formales. Entonces vamos a concentrarnos, y es necesario que se reúnan en el grupo de Zánjara Juno, que investiguen una mecánica, identifiquen tipologías similares de la mecánica que definen en el grupo y traigan como a colación al menos una tipología por integrante del grupo. Si es el grupo de 3 tipologías. Si es el grupo de 4, 4.
empecemos a definir estos elementos de cómo sería como este juego que pueda parecerse a la acción que vamos a crear. ¿Cuáles serían, para cuántos jugadores, cuáles serían los procedimientos, cuál sería el objetivo del juego? Vamos a concentrarnos solamente en los elementos formales. No piensen en la historia todavía, no piensen en el universo gráfico, no piensen en la estética, no piensen en los personajes. Entonces, concentrados en los elementos formales, vamos a identificar un punto de partida, una mecánica y los elementos formales. Esto es el trabajo que ustedes tienen que realizar para la próxima semana en relación al videojuego que vamos a crear. Trabajen sobre todo cosas que sean finalmente realizables en Stencil, ¿no es cierto? Va a ser como muy difícil, yo que sé, que planteen un juego, una simulación de venados. Porque, claro, en Stencil, en función del tiempo y de los conocimientos que tenemos, va a ser como muy difícil. Dime, Denis. Sí, profe, esta parte que dice analizar los elementos formales es analizar de los juegos que nosotros busquemos o de lo que ya queremos que esté en nuestro juego. Claro, en este caso decimos define, no analiza, ¿no es cierto? Entonces vas a definir cuáles son los elementos formales del juego que tú estás proponiendo, que tú y tu equipo están proponiendo. Súper. No vamos a concentrarnos como únicamente en bidimensionales, ¿no? Eso es como súper importante. Y mientras vayamos como avanzando también en Stencil, vayan también entendiendo, y en función de lo que hemos revisado de otros casos, a qué se puede llegar a hacer, ¿no? Hacia dónde podemos llegar. Salud. Gracias. Súper. Entonces hacemos una pausa un ratito y volvemos para hacer la introducción del trabajo que tenemos pendiente esta tarde con respecto a los avances de Stencil. ¿Qué hora es, mis cholos? 5:05. A las 5:15 nos vemos para continuar. Súper. Play. De nuevo. ¿De nuevo todo o solo desde Stencil? Todo, todo. Todo. Ya, pero ustedes ahora sí a ustedes les toca ir actualizando. ¿Cómo funcionan las computadoras? ¿Quién se va a dar? Con código binario. Sí, o sea, la base es código binario, exactamente. Unos y ceros. Sobre el código binario opera otro lenguaje, que es el hexadecimal, que tiene, el binario tiene 2 dígitos, unos y ceros, ¿cierto? Y se consiguen hacer como cosas, o sea, se consiguen finalmente como operar miles de cosas, dependiendo de cuál es la capacidad de procesamiento de las computadoras. 32 bits o 64 bits ahora, ¿no? Entonces, es tan así. Voy a andar un poquito más, que las computadoras de 32 bits tienen los días contados, porque las fechas también se calculan en base a la cantidad de bits que puede llegar a contar un computador. Y cuando esa fecha pasa, que creo que es en el año 2036 o 2026, todas las computadoras de 32 bits van a desaparecer, y las de 64 bits, que tienen más capacidad de procesamiento, porque tienen más unos y ceros que puedan como apilarse, van a ser como las únicas que consigan estimar esas fechas. Pero, ¿no es cierto? Lo que hace el código binario es tener una secuencia de acciones que puede estar escrito en binario, que puede estar escrito en hexadecimal, o que puede estar escrito en otros lenguajes que operan sobre el hexadecimal, como Java o como los sistemas operativos de las computadoras o el sistema operativo de Android. Y sobre esos sistemas operativos hay otros lenguajes que pueden operar, como HTML, ¿cierto? El HTML es un lenguaje que opera sobre un navegador. El navegador interpreta lo que ustedes escriben
y te muestra algún resultado gráfico. Entonces son pasos, ¿cierto? Estos pasos pueden estar sujetos a condiciones. Y aquí es donde entra la clave de la interactividad. Cuando tú le dices, si alguien hace esto, entonces dame esta respuesta. Si alguien hace un tap en el teléfono, entonces el teléfono tiene que prenderse. Si es que das 2 clics sobre el botón de bloqueo, entonces enciende la cámara. Si es que presionas la flecha de la izquierda, regresa en las diapositivas. Si presionas la flecha de la derecha, avanza. Son estructuras ramificadas, como árboles. Entonces, con esta lógica, ustedes van a empezar a trabajar en esta segunda lección. Lo que vamos a ver es cómo utilizamos y cómo aplicamos el código, cómo vamos a escribir código sobre nuestro programa de Stencil. Entonces, tenemos precargado un jugador, que es este personaje, que si lo inspeccionamos, vamos a ver que tiene una animación que le permite moverse, que nos permite verlo, cómo sería su movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Pero vemos que en los comportamientos, que es donde podemos cargar estos bloques de código, estos algoritmos que le permitan interactuar, o en los eventos, en donde también se puede definir a través del mismo sistema de bloques, no tiene nada. Entonces, una opción es desde el jugador, ¿no es cierto? Si yo le doy doble clic, o en este caso que ya tengo abierto el tab, entro dentro del submenú a los eventos, o creo un nuevo comportamiento. Vamos a hacer como la forma más, tal vez como lógica, que es desde el menú lateral izquierdo. Ya no buscamos en los recursos que nos muestra actores, fuentes, escenarios, sonidos o estos tilesets, sino que nos vamos a ir a los comportamientos. Entonces vemos que hay un comportamiento que está precargado, que es el de cómo la cámara va a seguir el personaje. Cuando ustedes puedan hacerlo mover, se van a dar cuenta cómo está funcionando este sistema. Ahora vamos a crear un nuevo comportamiento que tenga el modo de diseño, es decir, vamos a programar por bloques, y que esté destinado hacia nuestro actor. Y le vamos a poner velocidad o movimiento o como quieran ponerlo. Entonces yo creo mi nuevo comportamiento y tengo un menú lateral izquierdo en donde puedo añadir un evento, es decir, cuál es esta acción o qué va a ser esta cosa que está esperando la computadora para poder conectar. Por otro lado, vemos el área en donde podemos incluir todos nuestros bloques para generar nuestra estructura de programación. Y en el panel derecho tenemos toda una serie de funciones, ¿no es cierto?, precargadas, que nos permitan que no nos preocupemos de la sintaxis, que por lo general es súper importante en el código. Vamos a hacer algo súper simple. Presionamos una tecla y hacemos que se desplace nuestro personaje. Entonces voy a añadir un evento y miren como los tipos de eventos que pueden existir, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando se crea por primera vez mi escenario? ¿Qué es lo que pasa cuando se está dibujando o cada vez que se actualiza? Pero vamos a ir a los inputs, que es lo más básico, y vamos a escoger un input del teclado. Entonces aquí hay una opción. Cuando un control es presionado. Entonces tenemos que definir qué control. Podemos escoger un control y si le damos clic se despliegan, ¿cierto? Tecla de la izquierda, tecla de la derecha, tecla de arriba, tecla de abajo. Vamos a escoger la acción 1. ¿Cuál será el botón que está conectado a la acción 1? No lo sé. Voy a ir a Game Settings, que es Command Shift 4. Y voy a ir a los controles. Donde dice la acción 1 es o la tecla A o este es la barra espaciadora. Si es que yo cambio, ¿no es cierto? Pongo X, se reformula. Enter, se reformula. Voy a poner la barra.
ese glitch. Entonces, con la tecla A o con la barra espaciadora, algo va a pasar. ¿Qué es lo que quiero que pase? Aquí voy a definir yo una acción. Entonces voy a buscar, voy a definir la velocidad en X de mi personaje. Sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Aquí es súper importante entender el sistema de coordenadas. X hacia la derecha, en el sentido horizontal, el formato positivo. Y en el eje vertical, positivo hacia abajo. ¿Cierto? Partimos de 0, 0 aquí. Entonces, si es que yo le digo que cuando yo presione mi acción, defina la velocidad en X en 5. ¿Para quién? Para sí mismo. O sea, todo este bloque de código, este comportamiento, voy a asignarle a mi actor. Entonces, esto está listo, voy a guardar y desaparece el asterisco de mi tab. Entonces, ya está creada mi velocidad, pero mi actor todavía no tiene asignado ese comportamiento. Entonces, voy a volver a mi jugador, me voy a los comportamientos y voy a añadir un comportamiento. Y este comportamiento que le voy a añadir es velocidad. Y selecciono. Voy a ejecutar el juego. Y ahora que se está ejecutando. Si es que yo presiono barra, ¿qué va a pasar? Se empieza a mover en X, ¿no es cierto? Definí una velocidad que está operando constantemente. En X. ¿Qué debería hacer si es que quiero que en lugar de que se vaya para la derecha, se vaya para abajo? ¿A dónde me voy? Ponerle en Z, ¿no? No en Z. En Z. ¿En Y? En Y. Z sería hacia afuera de la pantalla, ¿no? Ok. Claro, ustedes están viendo 3D, me imagino, con la Carla. En 3D, claro, en 3D funciona así, ¿cierto? X, perdón, y Z. En 2D tenemos X y Y. Entonces vamos a cambiar a Y. Y vuelvo a poner play. Y ahora que presiono barra, el personaje se mueve hacia abajo. Y ahí se queda. Entonces, esto es la base que les va a permitir a ustedes completar la lección 2. ¿Preguntas, cholos? ¿Cholas? ¿Clarísimo? Sí, pero tengo un problema con instancia. No se me abre el proyecto 2. Se queda ahí, no abre. ¿Le desinstalo y lo vuelvo a instalar o...? El proyecto 2 no se te abre. Ajá. O sea, se abre, el stencil se abre, pero ahí se queda como un cuadradito ahí que dice stencil igualmente y no abre el proyecto, solo se abre lo que tengo en blanco, sin nada. No me asoma eso. ¿Quieres compartirme la pantalla para ver si es que logramos escuchar qué pasa? Yep. Solo, claro, con el resto. A ver, dime, Denis, también. Profe, para hacer eso como que ya estoy jugando, ¿cómo le hizo o cómo se previsualiza? En la esquina superior derecha tienes un botón que dice Test Game. Y tú tienes la opción tienes la opción justo al lado en la que seleccionas cuál es el tipo de
previsualización que quieres tener. Si es a través de Flash, a través de HTML5. Mi recomendación es que utilices Flash Player para Stencil. Ah, ya, gracias. Uy, ¿cómo copió el bloque? No se puede. ¿Cómo? ¿Cómo le copia el bloque? ¿Cómo le copias al bloque desde... ¿Le arrastras? O quieres copiarle a sí mismo. Le das clic derecho y creo que tienes copy y después paste. Con clic derecho puedes hacer copy paste. Sí, le ve. Ajá. Se queda así y aquí tengo otro que se abre y aquí pongo un input. Bueno, ya no sé. El resto pudo abrir el proyecto 2. Sí. Sí. Capaz. Apaga la compu y vuelve a prender. Ya. Sí, porque no se abre. Ya le hago. Yep. Super. Con el resto, este es tiempo igual como de trabajo en la clase, pero que podemos realizarlo de manera desconectadas. Así que si quieren, como organícense ustedes dentro de sus grupos de trabajo para continuar avanzando, o si quieren, yo les puedo asignar los grupos de aquí para que ustedes sigan desarrollando, por un lado, el proyecto de Stencil y por otro lado, conversando sobre cuál es esta mecánica que quieren resolver. ¿Qué prefieren? Prefiero que hagan los grupos, profe, Ya. personalmente. Bueno, vamos a hacer los grupos.